Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa. soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. ¿Qué tal a todas y a todos? Bienvenidos, como siempre estamos aquí en la TV Cooperativa, arrancando Informe del Sur de esta semana con lo más importante de nuestra Latinoamérica. Vamos a arrancar rápidamente comentándoles que se realizaron las elecciones en Guatemala y ganó el porcentaje nulo. Escuchó bien, ahora Sandra Torres y Bernardo Arévalo se van a enfrentar en el balotaje el próximo 20 de agosto. Disputarán el balotaje en Guatemala el próximo 20 de agosto. Con más del 98% de mesas computadas en el escrutinio provisorio, los datos publicados por el Tribunal Supremo Electoral otorgan a Torres un 15,78% de los votos y un 11,8% a Arévalo. La participación alcanzó apenas el 60% y ganó el voto nulo. Más del 17,38%, casi 1 millón de guatemaltecas y guatemaltecos, anularon el voto, un porcentaje 4 veces mayor que en las presidenciales anteriores. A la segunda vuelta pasa quien marchaba primera en las encuestas previas, Sandra Julieta Torres Casanova, que compite por tercera vez en busca de la presidencia de Guatemala. Torres, de 67 años, fue esposa del fallecido expresidente Álvaro Colom, con quien fundó el partido UNE. En 2019 también ganó la primera vuelta, pero perdió en el balotaje contra el actual presidente Alejandro Giammattei. La sorpresa de la jornada electoral fue el pase a segunda vuelta de Bernardo Arévalo, un sociólogo de 64 años, cabeza del hasta ahora reducido bloque parlamentario del Movimiento Semilla, un partido fuerte en la ciudad de Guatemala y alrededores que creció al calor de las sucesivas revueltas populares en el país, la última el año pasado, 2022. Los medios tradicionales de Guatemala aseguran que la llegada de Arévalo al balotaje es una mayúscula sorpresa. Con un pequeño bloque parlamentario que ahora se multiplicará por 5, Semilla es un partido que se caracterizó por una dura oposición al gobierno de Giammattei. De cualquier forma, la derecha dura del partido del presidente saliente tendrá la bancada mayoritaria en el Congreso. De cara al balotaje, Sandra Torres podría convocar a parte del electorado de derecha de otros partidos, mientras el candidato sorpresa Bernardo Arévalo puede crecer si convoca a más votantes que no participaron o anularon su voto en la primera vuelta. Guatemala es uno de los países más desiguales del continente americano, con el 59% de habitantes en la pobreza y casi un 20% en la indigencia, con gobiernos que hasta ahora profundizaron la represión y el deterioro institucional. Seguimos en este repaso por nuestra Latinoamérica, nos vamos ahora a Uruguay y vamos a ver cómo miles y miles de habitantes de ese país están viviendo la mayor crisis hídrica de la historia. La sequía ha provocado que el principal embalse del sur de este país esté agotado y el agua que distribuye el Estado precisamente tiene alta concentración en cloro, en sodio y en trialometanos. Uruguay vive la peor crisis hídrica en su historia y las consecuencias sociales son cada día más evidentes. Humberto Wilson es jubilado y vive solo en un cuarto de una pensión del barrio montevideano de La Guaja. Desde hace más de un mes, el agua que sale por las canillas de la casa de Humberto no es potable, pero él la sigue consumiendo porque no puede comprar agua embotellada. A pesar de que su salud corre riesgo, Humberto debe elegir. La verdad que me genera una incertidumbre muy grande y nada, y no lo pude resolver, digamos, de la manera que se pretende de parte de quien gobierna, digamos, en el sentido de que no puedo comprar agua, no me alcanza, soy jubilado, pero dentro de mi presupuesto no puedo
comprar el agua, si no tengo que dejar de comprar otras cosas que me parecen necesarias, como la comida y otro tipo de cosas. La disyuntiva a la que se enfrenta Humberto es la de cientos de miles de uruguayos. La sequía ha provocado que el principal embalse del sur del país se esté agotando y el agua que distribuye el Estado ya no es potable porque tiene una alta concentración de cloro, sodio y tialometanos. Para muchas personas la alternativa no existe y deben seguir tomando agua del grifo y sufrir las consecuencias. Cuando tomo mate, que se le siente el gusto salado, y cuando tomamos café, que se le siente el agua. Cuando me baño, que cae agua también. O sea, te queda como que rara la piel, pelo, todo. Sí, hemos notado cambios, sí, con el consumo del agua, sí, nos hemos sentido mal del estómago. Mis hijos más chicos han estado enfermos por el agua también. Aunque hubo múltiples advertencias, el gobierno subestimó el problema y se encomendó a la lluvia que no llegó. Mientras tanto, son cientos de miles de uruguayos y uruguayas los que tienen que pagar las consecuencias con su salud, pero aún así son optimistas. Y nada, y todos estamos con incertidumbre y nada, y además un disgusto también enorme, ¿no? No sé, es una situación complicada y bueno, está, y hay que darle para adelante. Mientras esperan una respuesta del gobierno, las familias uruguayas hacen lo imposible para enfrentar una situación desconocida en un país que literalmente está arriba de la mayor reserva de agua dulce del mundo. Y con esto hacemos una pausa. La primera, aquí en Informe del Sur. Nos siguen en las redes sociales en esta 7ª temporada y enseguida volvemos. Volvemos y nos quedamos aquí en la República Argentina porque la semana pasada, esta semana, fue el cierre de listas para precandidatos para las próximas elecciones en nuestro país. En el próximo informe, vamos a repasar quiénes son los precandidatos a presidente y vicepresidente para las próximas elecciones en la República Argentina. El ministro de Economía, Sergio Massa, será candidato a la presidencia de Argentina por la coalición peronista de centroizquierda en el poder. La fórmula de unidad fue lograda a casi 24 horas del cierre de inscripciones para las primarias de agosto. Según la Alianza Unión por la Patria, como candidato a la vicepresidencia, irá Agustín Rossi, el actual jefe del gabinete del presidente Alberto Fernández. Massa, abogado de 51 años, es ministro de Economía desde julio de 2022, en medio de una grave crisis económica con muy alta inflación de 114% interanual y pérdida de reservas internacionales. Ha sido también el principal interlocutor con el Fondo Monetario Internacional, con el cual Argentina tiene un programa de facilidades extendidas por $44.000 millones, que en estos días renegocia para flexibilizar algunas de sus metas, en atención a la severa sequía que golpea al sector agropecuario, la principal fuente de divisas extranjeras del país. Antes de su nombramiento como ministro, Massa fue desde 2019 presidente de la Cámara de Diputados. Entre 2008 y 2009 había sido jefe del gabinete de la entonces presidenta Cristina Kirchner, ahora vicepresidenta, de la cual se convirtió en feroz opositor, hasta que se reconcilió para las elecciones que hace 4 años ganó la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner. Argentina realiza elecciones primarias obligatorias el 13 de agosto. Las presidenciales se celebrarán en primera vuelta el 22 de octubre. Muy bien, volvemos. Miramos hacia el Pacífico porque Chile va a asumir la presidencia alternativa de la Alianza del Pacífico, precisamente para luego traspasarle el poder a Perú, una fórmula que permite superar los problemas o los conflictos que mantenía este grupo, que también integra México y Colombia. Lo vemos. Chile asumirá la presidencia de la Alianza del Pacífico por un mes y luego la traspasará a Perú. El canciller chileno Alberto Van Claveren anunció el miércoles esta medida para superar el conflicto que mantenía paralizado a este bloque regional que también integran México y Colombia. Vamos a ejercer la presidencia pro tempore durante un mes y luego vamos a traspasar la presidencia pro tempore al Perú. Nosotros siempre hemos reconocido el derecho que le corresponde al Perú para ejercer la presidencia pro tempore.
Hasta ahora México ejercía la presidencia de la alianza, pero el mandatario Andrés Manuel López Obrador rechazó entregarla a Perú tras calificar de usurpadora a su homóloga Dina Boluarte, quien asumió el cargo como sucesora del encarcelado Pedro Castillo. Perú respondió a la postura mexicana declarando persona non grata a López Obrador. Boluarte era vicepresidenta de Castillo, quien fue detenido tras anunciar que disolvía el Parlamento y que gobernaría por decreto justo cuando estaba a punto de enfrentar una moción de destitución. Castillo fue arrestado mientras intentaba llegar a la Embajada de México en busca de asilo. Su salida del poder generó violentas protestas que dejaron unos 54 muertos, incluidos 6 soldados. Y ahora nos metemos con Brasil porque el presidente Luis Ignacio Lula da Silva pidió dejar de lado la arrogancia para sacar adelante las difíciles negociaciones encaminadas para cerrar un acuerdo precisamente entre la Unión Europea y nuestro Mercosur. Dejar de lado la arrogancia. Ese fue el pedido hecho el sábado por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para sacar adelante las difíciles negociaciones encaminadas a cerrar un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Es importante que dejemos un poco de lado la arrogancia e intentemos utilizar el sentido común para negociar. Esto vale para nosotros y para ellos. Lula comentó 2 puntos esenciales que están planteando dificultades: la preocupación de Francia por la competencia de productos agrícolas procedentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y la renuencia brasileña a abrir su industria. Y aunque dijo que con estos 2 puntos centrales a lo mejor no hay acuerdo, intentará mejorar otras cosas. Lula no se aventuró a decir cuándo podrían cerrarse las negociaciones para ratificar finalmente el acuerdo entre bloques anunciado en 2019. La Comisión Europea había manifestado su deseo de hacerlo este mismo año. Pausa nuevamente aquí en Informe del Sur y ya regresamos. No se vayan. Volvemos y hablamos de Uruguay porque precisamente la noche del lunes ratificó su compromiso democrático al conmemorar el 50 aniversario del último golpe de Estado que dio paso precisamente a la última dictadura militar, un régimen que duró 12 años en el país. Los ecos de ese golpe de Estado aún persisten en todo Uruguay. Lo vemos. Vigilia en torno al Parlamento uruguayo para conmemorar el 50 aniversario del golpe de Estado que dio paso a la última dictadura en 1973. En medio de una neblina invernal, decenas de personas encendieron velas a la medianoche en torno al edificio, que se iluminó con los colores de la bandera uruguaya y las palabras "por siempre democracia". Esta vigilia llamó a ella el grupo Jacarandá, que somos niñas, niños y adolescentes víctimas directas del terrorismo de Estado. Nadie puede entender, si no ha vivido una dictadura, lo que es una dictadura para un adolescente, para un niño. El terror y la sensación de que nunca más se iban a ir. Yo estaba convencida de que iba a quedar el fascismo para siempre. También creo que moviliza y que bueno, es algo. No es imposible construir un futuro sin pensar en un pasado y sin actuar en consecuencia en el presente. Queremos dar la bienvenida. En el interior del Parlamento, un acto solemne rememoró la última sesión en el Senado antes de la disolución de las cámaras en la madrugada del 27 de junio de 1973. Del emotivo acto participaron el presidente Luis Lacalle Pou y los 3 exmandatarios desde el regreso a la democracia aún vivos, Julio Sanguinetti, Luis Lacalle Herrera y José Mujica. La última sesión antes del golpe fue recreada con imágenes de esa noche proyectadas en la cúpula del recinto, mientras escuchaban discursos emblemáticos pronunciados por legisladores de entonces, antes que los militares irrumpieran en el Parlamento. La dictadura se extendería hasta el 1 de marzo de 1985. Y para comprender precisamente mejor lo que viene sucediendo, lo que ha sucedido en Uruguay, vamos a escuchar el relato y el análisis de Pedro Brieger sobre el golpe de Estado en el vecino país.
El 27 de junio de 1973, Juan María Bordaberry decidió disolver las cámaras del Parlamento y con el apoyo de las armas tomar el poder. El mismo que en realidad había obtenido un año y medio antes durante las elecciones, impugnadas aquellas por el principal partido opositor, el Partido Blanco. Bordaberry representaba el Partido Colorado, que junto con el Blanco habían gobernado casi de manera ininterrumpida el país desde 1825. Pero había surgido una nueva fuerza política, el Frente Amplio, que sorpresivamente casi logra el 20% de los votos. Una rareza para esa época, para el Uruguay, un país que prácticamente estaba dividido en dos o se consideraba que estaba dividido en dos. Pero la Revolución Cubana había tenido un gran impacto también en ese pequeño país sin sierra maestra para copiar lo que habían hecho en Cuba, pero donde también se desarrolló una guerrilla urbana, en este caso, del Movimiento de Liberación Nacional, más conocido como Tupamaros. En ese momento, la guerrilla no se incorpora al Frente Amplio, que en 1971 participa de las elecciones y obtiene casi el 20% de los votos. Pero el Partido Blanco impugnó las elecciones porque Bordaberry había obtenido el triunfo en primera vuelta, en esa época no había balotaje, por apenas 15.000 votos. En un contexto de crisis política, crisis económica, denuncia de irregularidades por un supuesto fraude electoral, guerrilla, contexto internacional que comenzaba a ser favorable en algunos países a los movimientos populares, Bordaberry decide tomar absolutamente el control. En ese momento, el cono sur de América Latina parecía fragmentado. Por un lado estaba en Chile Salvador Allende, que desde 1970 gobernaba en aquel país hackeado permanentemente por la derecha. En la Argentina, Juan Domingo Perón había regresado y Héctor J. Cámpora se había alzado con la presidencia, donde masivamente se apoyó las candidaturas peronistas. Las luces tenían también sombras. En Bolivia había sido derrocado el general Juan José Torres y en Brasil desde 1964 gobernaba la dictadura militar. Pero el de Brasil fue un golpe muy significativo por el ascenso de las fuerzas de izquierda en ese país que tenía una larga tradición democrática. 2 días después del golpe en el Uruguay, hubo un intento de golpe de Estado en Chile, llamado el Tancazo o Tanquetazo, una especie de ensayo general que los militares golpistas hicieron para luego tomar el poder el 11 de septiembre de 1973. En esa época las dictaduras eran muy sangrientas. Había cárcel, tortura, desapariciones, exilios, asesinatos. Era la constante de esos golpes de Estado y Uruguay no fue una excepción a la regla. Hasta la década del 80, los militares se mantuvieron en el poder y después inventaron el sistema del balotaje para evitar que pudiera ganar el Frente Amplio, un ascendente Frente Amplio, en primera vuelta. No lograron impedirlo porque el Frente Amplio logró acceder al poder. Y aunque hoy gobierna la derecha en el Uruguay, las secuelas de la dictadura y su rechazo son parte del panorama político actual, donde todavía hay voces negacionistas de las desapariciones y las torturas cuando aparecen cadáveres enterrados en fosas comunes que muestran que 50 años después el pasado es presente. Y hasta aquí, como siempre, lo importante de la semana, según nuestra propia mirada, y se lo contamos por Informe del Sur a través de la TV Cooperativa. Recuerden que nos siguen en nuestro canal de YouTube y también en nuestra fanpage. Y por supuesto, los despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias. Nací niña trans y usé a todos los amigos de mi hermano al camino negro de la vida. A los 10 mis padres me tiraron y ahora tengo ya 42 años y el orgullo
nací niño cuom y vendí artesanías de mi madre. Me escondía de la policía que querían todo lo del día. Ahora tengo familia y profesión y el orgullo de ser quien soy. Yo que nací Fernando Noy y una abuela que era la que me entendía, de ese amor que siempre estuvo arriba, crecí buena gente y escritor. Ahora tengo muchos libros sinceros y el orgullo de ser quien soy. Abandonado en un hogar, porque Dios guardó mis piernas para otro, pero me dio 2 alas de cóndor para oír las coplas del viento. Ahora tengo 100 canciones para todos y el orgullo de ser quien soy. Yo que te causo repulsión, no me he visto y no pienso como vos, pero ambos estamos en la vida y somos libres de vivirla. Tengo 2 trabajos y un amor y el orgullo de ser quien soy. Yo que fui nacido en el horror y ustedes capitanes antiaborto arrojaron a mi madre en un vuelo y me llevaron de trofeo. Soy Gabriel, tengo nombre verdadero y el orgullo de ser quien soy. Soy y el orgullo de ser quien soy.